Saludos amigos y amigas, aquí estamos con un nuevo video de matemática con Ángel Torres. En esta oportunidad le traigo una temática que se denomina ecuaciones exponenciales. Aquí vamos a ver diferentes métodos de cómo resolver estas ecuaciones que se denominan exponenciales porque tienen su variable o su incógnita está en un exponente, es un exponente o forma parte de un exponente. De tal manera que vamos a ver esta temática para que nos ilustremos al respecto. Lo primero que queremos presentarles ahí es la definición de lo que es una ecuación exponencial. ¿Qué es una ecuación exponencial? Una ecuación es exponencial cuando la variable o incógnita es un exponente o forma parte de un exponente. Por ejemplo, si tenemos 5 elevado a la 3x menos 5 igual a 625, esa es una ecuación exponencial, ya que la variable x pertenece a un exponente que en este caso es 3x menos 5. Entonces, toda ecuación que tiene su variable como exponente o forma parte de un exponente se llamará ecuación exponencial. Entonces, para resolver las ecuaciones exponenciales hay diferentes métodos. Y tengo aquí este título que dice métodos para resolver ecuaciones exponenciales. 1. Igualación de bases. Este primer método de igualación de bases es cuando sea posible, porque no siempre será posible que en una ecuación exponencial yo pueda igualar las bases. Es decir, que este método es limitativo para cuando sea posible igualar las bases. El segundo método es tomar logaritmo de la misma base a ambos lados de la ecuación. Este segundo método es mucho más general que el primer método porque permite resolver tanto las que se puedan igualar las bases como aquellas que no se pueden igualar las bases. Y un tercer método se llama cambio de variables. En este video solamente vamos a ver el método número 1 y el método número 2 para fines de ejemplificación. Entonces vamos a abordar a continuación el método número 1, el método de igualación de bases. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en un poco rescatar una propiedad que tiene la potenciación. Y vamos a leerlo y dice: para resolver ecuaciones exponenciales con la misma base, use la propiedad de la igualdad de las funciones exponenciales. Si b es un número positivo diferente de 1, entonces b elevado a la x es igual a b elevado a la y, si y solo si x es igual a y. En otras palabras, si las bases son las mismas, entonces los exponentes deben ser iguales. En esta ecuación exponencial, 5 elevado a la 3x menos 5 igual a 5 a la 4, vemos que aquí tenemos dos bases o dos potencias que son de la misma base. Y como yo tengo dos potencias iguales de la misma base, entonces puedo decir que el exponente de la primera potencia se puede igualar al exponente de la segunda potencia. Y esto es lo que estoy diciendo. Si 5 elevado a la 3x menos 5 es igual a 5 a la 4, entonces 3x menos 5, que es el exponente de la primera potencia, es igual a 4, que es el exponente de la segunda potencia. Entonces, con esta propiedad, entonces vamos a resolver una variedad
de ecuaciones exponenciales, que es cuando se pueden igualar las bases. Aquí tenemos varios ejemplos de ecuaciones exponenciales. Tenemos 2 elevado a la x igual a 8. Por aquí tenemos 5 elevado a la 2x igual a 25. 5 elevado a la 2x menos 3 igual a 3125. Y 2 elevado a la x al cuadrado menos 5x igual a 1. Todas estas ecuaciones exponenciales tienen una particularidad, y esa particularidad es que todas se pueden igualar las bases, para aplicar la propiedad que leímos atrás. Entonces, el otro método para resolver ecuaciones exponenciales es el método de tomar logaritmo de la misma base a ambos miembros de la ecuación. Entonces, esta propiedad se va a tomar en cuenta, una propiedad muy importante, que reza de la siguiente manera: el logaritmo de a a la x en base a es igual a x. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo busque el logaritmo de una potencia y esa potencia sea de la misma base que el logaritmo, entonces eso va a ser igual a x, es decir, al exponente que tiene la potencia. Y aquí es como un tanto aplicar la definición del logaritmo, ¿cierto? ¿Qué exponente le hace falta o necesita la base a para que se convierta en a la x? Simplemente necesita una x. Por tanto, logaritmo de a la x en base a es igual a x. Y ahí entonces esa propiedad será muy útil para resolver algunas ecuaciones exponenciales. Entonces vamos a los ejemplos a continuación. Ahí le presento primeramente unos 4 ejemplos. Todos esos ejemplos se pueden resolver aplicando el primer método de igualación de bases. Entonces este ejemplo es para los amigos que me estén viendo, o las amigas que me estén viendo en estos momentos diferidamente, para que resuelvan esas ecuaciones. Entonces yo le voy a resolver otros ejemplos. Aquí tengo 2 ejemplos resueltos, que ya lo habíamos visto atrás. 2 a la x es igual a 8. Entonces lo que tenemos que tratar de lograr es cómo convertir a ese 8 en una potencia de base 2. Y por supuesto 8 factorizado, lo mismo que 2 al cubo. De tal manera que aquí tengo una igualdad que dice que si 2 a la x es igual a 2 a la 3, entonces al tener una igualdad de potencia de la misma base, entonces puedo decir que el exponente de esta es igual al exponente de esta. Así que el resultado de esa ecuación exponencial es cuando la x vale 3. Es decir, que 2 a la 3 es igual a 8. Y se comprueba de manera inmediata. En este segundo ejemplo, si yo tengo 5 elevado a la 2x y esto es igual a 25, entonces el 25 lo puedo cambiar en forma de factorización por 5 al cuadrado. Y como dice ahí que 5 elevado a la 2x es igual a 5 al cuadrado, como tengo dos potencias de la misma base, puedo igualar el exponente 2x igual al exponente 2 y 2x igual a 2, dividiendo por 2 cada lado, cancelando estos 2 o 2 entre 2 da 1, una x, y 2 entre 2 me da 1. Así que el resultado de esta ecuación exponencial es cuando la x se cambia por 1. 2 por 1, ¿cuántos son? 2. Y 5 a la 2 son 25. Ahora que se cumple la igualdad cuando la x vale 1. Siguiente ejemplo, siguientes 2 ejemplos. Aquí tengo 5 elevado a la 2x menos 3 es igual a 3125. Entonces lo que tengo que hacer es transformar el 3125 en una potencia de base 5. Entonces si usted factoriza 3125 va a tener mitad, va a tener quinta.
La quinta de 3125 son 625. La quinta de 625 son 125. La quinta de 125 son 25. La quinta de 25 son 5. Y la quinta de 5 son 1. De tal manera que 3125 se convierte en 5 elevado a la 5. Y aquí tengo lo que siempre quiero lograr: tener dos bases iguales, dos potencias iguales de la misma base. Entonces, el exponente 2x menos 3 se iguala a este exponente. Se hace una transposición de términos. El 3 que está negativo pasa a positivo. 5 más 3 son 8. Dividimos por 2 cada miembro y queda que al cancelar 2 con 2 me queda la x despejada y 8 entre 2 me da a 4. Es decir, que la solución de esa ecuación es cuando la x vale 4. Este ejemplo, 2 elevado a la x al cuadrado menos 5x igual a 1. Entonces, como tengo una potencia de base 2, entonces aquí lo que voy a hacer es que este 1 lo voy a cambiar por una potencia de base 2, cuyo exponente debe ser 0. 2 a la 0 es igual a 1. Y aquí he logrado tener dos potencias iguales de la misma base 2. Entonces este exponente que está acá se iguala a este exponente. X al cuadrado menos 5x igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática que se resuelve fácilmente por factorización. El factor común de x2 y 5x es x. Dividimos todo entre el factor común. x2 entre x me da x y 5x entre x me da 5, igual a 0. Por lo tanto, la x es igual a 0 y la x es igual a 5. Esa ecuación tiene dos soluciones por ser una ecuación cuadrática. Ahora vamos al otro ejemplo. Aquí también tenemos la posibilidad de igualación de bases. Una potencia de base 3 y aquí tengo 243 que se puede componer factorialmente en tercera. Y al descomponer en tercera, entonces va a quedar que eso es igual a 3 elevado a la quinta. Al tener dos bases, dos potencias de la misma base, igualamos. El exponente 2x menos 3 es igual al exponente 5. Pasamos el 5 para allá. Me pasé una para atrás. Vuelvo aquí. Entonces, 3 elevado a la 2x menos 3 igual a 3 a la quinta potencia. Igualamos los exponentes, paso el 3 para allá, 5 y 3 son 8. Divido por 2 aquí, me queda que x igual a 4. Así que la solución de esa ecuación exponencial es cuando la x vale 4. Y ahora pasamos al segundo método, que es el método donde no se puede, o mejor dicho, cuando no se pueda igualar bases. Entonces el método que aplica es el método de tomar logaritmo de la misma base a ambos miembros de la ecuación. Aquí tengo el ejemplo de 5 elevado a la x igual a 50. Si ustedes componen factorialmente 50, 50 no se puede componer como una potencia de base 5. Y como no se puede componer como una potencia de base 5, entonces lo que hacemos es tomar logaritmo de la misma base a ambos lados de la ecuación. Logaritmo de 5 a la x en base 5 y logaritmo de 50 en base 5. Entonces aquí vamos a comenzar a aplicar la propiedad que les mostré ahorita, que si yo tengo que buscar el logaritmo de una potencia y la potencia es de la misma base que la base del logaritmo, entonces podemos decir, podemos quitar todo y quedarnos solamente con el exponente x. Me queda solamente el exponente x y el logaritmo de 50 en base 5 es 2.4307 y esa es la solución para esa ecuación exponencial. En este siguiente ejemplo, e elevado a la 2x menos 1, el número de Euler elevado a la 2x menos 1 es igual a 100. Entonces aquí vamos a tomar logaritmo estratégicamente de la misma base que tiene esta potencia, que es la e. Ese logaritmo es el logaritmo natural. Logaritmo natural de e elevado a la 2x menos 1 es igual al logaritmo natural de 100. Entonces aquí volvemos a aplicar la propiedad. Si tengo un logaritmo
de una potencia y la potencia y el logaritmo son de la misma base, entonces se quita todo, se elimina todo y queda el exponente solamente. 2x menos 1 es lo que queda aquí y logaritmo de 100 son, en la calculadora se busca logaritmo natural de 100 y da 4.6052. Paso el 1 para allá, sumando y me queda 5.6052, divido por 2, cancelo 2 con 2 y al dividir 5.6052 entre 2 me da 2.8026. Esa es la solución de esa ecuación cuadrática. Estamos aplicando el método de tomar logaritmo de la misma base a ambos miembros de una ecuación, principalmente cuando las bases no se pueden igualar. Aquí tengo otro ejemplo que ya no es del último método, sino del primer método. Yo tengo 2 elevado a la 2x menos 4 igual a 64. Entonces 64 se puede componer como una potencia de base 2. Y 64 es lo mismo que 2 a la 6. Entonces aquí tengo dos potencias iguales de la misma base. Entonces lo que quiere decir que el exponente de esta se iguala al exponente de esta. 2x menos 4 es igual a 6. Paso el 4 para allá, 6 más 4 son 10. Divido entre 2 y me queda que x es igual a 5. La solución de esa ecuación es cuando la x vale 5. Otro ejemplo, 4 elevado a la 2x es igual a 250. Entonces, como 250 no se puede expresar como una potencia de base 4, lo que hacemos es tomar logaritmo. Logaritmo a ambos lados. Logaritmo de base 4 porque tengo una potencia de base 4. Logaritmo de 4 elevado a la 2x en base 4 es igual al logaritmo de 250 en base 4. Entonces aquí aplico nuevamente la propiedad que le enseñé ahorita. Tengo que buscar el logaritmo de una potencia y son de la misma base ambos. Entonces nos quedamos con el exponente 2x igual y logaritmo de 250 en base 4 es igual a 3.9829. Al dividir por 2, 3.9829 entre 2 me da 1.9914. Y esta es la solución para esa ecuación cuadrada. Esa ecuación es exponencial cuando no podemos igualar las bases. Aquí le dejo un par de ejemplos para que lo puedan seguir realizando. Este es 2 elevado a 2x menos 4, porque ese fue el que le hice anteriormente, y este para que lo puedan realizar. Entonces, de esta manera hemos llegado a la parte final de este video. Espero que hayan aprendido y nos veremos en una próxima oportunidad.